10.000 ojos hoy han visto tu poder, el milagro de una multiplicación. Hoy tus manos han saciado toda mi necesidad, pero mi alma anhela más de tu presencia. No quiero ser de los 5.000 que disfrutan del milagro. Prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela, juntos sobre un mar de seda, conversar con el maestro hasta el alba. Bien, está bien. Si podemos colocar también un texto, estaría bien también, Mateo 10:29, ¿no? En lo otro, sí, el panteísmo es algo que la gente, creo que lo sabe, ¿no? La gente dice que en todo está Dios. Podemos ver a Dios en la sonrisa de un niño, cuando una ave cría a sus hijos, en todo lo hermoso de la creación está Dios, y eso es el panteísmo, ¿no? Pero, como dice la hermana, entiende ella lo que se ha querido decir, como Colosenses lo dice, que Dios lo es todo y todo lo es Cristo. Entonces, pero ahí, para no poder confundir, está bien. Podemos por eso hacer esas correcciones, o cada uno puede ir colocando algunos textos extras más, como le coloco yo, Gálatas tantos, y al ratito un poco más, ¿no? Entonces, está bien, muy bien. Entonces, cada uno ya va a ir analizando también, por eso al principio, cada uno va a ir viendo qué versículos más poder anotar, ¿no? Pero las bases, ¿cuáles son? Las 5 preguntas. ¿Ve? Entonces, ahí, ¿alguien más? Seguramente no han leído el material. Yo no lo pude leer, hermano. Que no te preocupes, Perdón. hermano. No, igual tenemos tiempo. Pues les decía, esto es para que podamos nosotros hacerlo un poquito, por ejemplo, cambiar el nombre del mío al de ustedes, el celular también, para cambiar todo eso y tal vez añadir algunos textos más. Yo cuando leí se me vienen muchos textos en la memoria, ¿no? Y quería añadir algo más. Capaz yo cuando yo salga lo voy a añadir algo más, algunos textos, para que tal vez la persona, si tiene su Biblia y tiene esa ganas de leer, va a abrir su Biblia y no solamente va a haber un verso, va a haber 3, 4, 5 versos ahí que van a conectar justamente con lo que estamos diciendo, y eso es bueno también, ¿vale? Entonces, está bien cada uno también que pueda hacer. La idea, recuerden, no es hacerlo extenso, sería bueno añadir algunos textos más, y para ir saliendo de todo esto, ¿no ven? No hagamos extenso, sino que sea algo fácil de leer también, que la persona diga, no, wow, 15, 20 hojas, no, que sea una hoja, pero ¿No se escucha? concreta, ¿no? Hermana. No se escuchó bien. La hermanita Sara quiere hablar. Ya. ¿Sí? ¿Me escucha, hermano Fernando? Hermana Sara, ¿puedes hablar? ¿Sí? ¿Me escucha? Se escucha bien, 100%. Ok, bueno, gracias a Sí, Dios. acá se escucha bien. Muy bien. Mire, hermano Fernando, esta herramienta que usted no la he leído, porque hoy tuve una cita con mi hijo al doctor y no la he leído, pero a lo que usted acaba de explicar desde un principio, esta va a ser una herramienta más que me va a mí personalmente, porque yo he salido a evangelizar. Yo ya tengo mis algunos escritos de texto de cómo evangelizar, pero esto me va a ayudar mucho también para llevarlo más a personas. Por ejemplo, yo a veces he ido a evangelizar en esos lugares donde hay hombres, por ejemplo, personas que esperan que alguien las recoja para ir a trabajar. Aquí se llama Home Depot. Entonces, si me han dicho ellos, sabes, yo trabajo los domingos y no tengo tiempo, o trabajo los sábados, no puedo ir a reunirme porque tengo que llevar el sustento a mi familia y no tengo tiempo de irme a reunir, pero
esta herramienta que usted está mostrando, hermano, va a ser una más que yo puedo usar para ir a evangelizar y darles, por ejemplo, como dice, va a estar, ahí está, por si quieren recibir estudios, quieren saber más, claro, aquellos que han recibido a Cristo, que lo han reconocido y que quieren discipularse, quieren conocer más de Dios, va a ser una buena herramienta para que yo también, si no tienen tiempo, bueno, les puedo decir, intégrese a Zoom, a un estudio bíblico, quiere conocer, reunirse, si no puede, por las razones que me dice, reunirse por medio de internet, pues de Facebook, la mayoría tienen, y digo pues que para mí, gracias a Dios, hermano Fernando, que le ha puesto en el corazón esto, porque para mí personalmente, desde que yo lo escuché, y yo venía pensando en eso, de que hay personas, hay hombres, por ejemplo, que no pueden decir, yo no puedo ir a la iglesia, no. Entonces ponen excusas. Entonces es una herramienta más para llevarles el evangelio y que ellos se aperciban de que también pueden estar en reuniones, por ejemplo, así como por Zoom, estudios bíblicos y escuchar más de la palabra. Y para mí esto está muy bien, hermano Fernando. Voy a bajarlo en mi computadora para hacer unas copias y para mí va a ser de mucha utilidad. Amén, amén, hermano. Sí, para mí ha sido mucho, ¿no? Y ahorita, como la hermana también decía, hay cosas que podemos aumentar, pero lo vamos a hacer, también podemos, esto es como un empiezo, porque también tenía una idea de salir, porque la gente tiene un mal concepto de lo que es la muerte, no sé si se han dado cuenta, mucha gente dice, con nosotros se muere y se muere, se acabó todo, entonces estoy pensando hacer unas otras 5 preguntas, pero en este caso acerca de la muerte, ¿no? Porque la gente quiero que sepa qué pasa cuando una persona muere, ¿no? Y para eso también estoy pensando hacer un estudio bíblico de tres reuniones para aclarar lo que bíblicamente la Biblia dice acerca de la muerte, ¿no? Entonces, va a ser una manera de enganche, ¿ya? Por decir, ustedes van a tener las 5 preguntas acerca de la muerte y si sabes que si quieres saber más, tenemos un estudio completo de 3 videos, no sé, en el canal y puedes verlo. Entonces, va a ser manera de captar no solamente a las personas, sino traerlos también a lo que es las misiones virtuales que ya hemos empezado, ¿no? A la cabeza del pastor Jonathan también. Entonces, hay cositas que vamos a hacer también. Yo sé que cada uno de ustedes tiene, o ha salido en tu casa, hermana, ha salido ya a evangelizar, y nos gustaría también que nos comparta, sabes que, hermano, esto ha dado efecto y podemos mejorar todo eso, ¿no? Entonces, por este grupo de Proclama, lo dije al principio, no solamente es para estudiar la palabra, sino es para salir y hacer algo, ¿no? Entonces, cada uno somos participantes del grupo. Me gustaría que alguien diga, hermano Fernando, o en el chat privado me diga, hermano, tengo esta idea, tengo este tipo de, no sé, de cartel o de manera de evangelizar con folletos o con pancartas o con algún panfleto, no lo sé, y me diga, hermano, podemos hacer esto, y quedamos, y digamos, mira, le podemos aumentar esto más, hermana, le podemos hacer esto más, y todo eso, ¿no? Entonces, hay sueños que tenemos, yo sé que estamos lejos, muy lejos, el uno del otro, porque nos separa la distancia, pero estamos unidos en la fe. Y por ejemplo, el 4 de marzo, yo sé que, aunque tú elijas, no sé, yo voy a ir de las 9 hasta las 11, por ejemplo, cuando te sacas, si tú tienes tiempo a esa hora. O alguien dirá, yo voy a ir de 12 a 3 de la tarde, o alguien dirá, yo voy a ir solamente en la tarde de 4 a 6, digamos, ¿no? Entonces, cada uno vamos a estar así, pero ese día vamos a estar toditos evangelizando en distintos horarios, o tal vez en el mismo horario que vamos a hacer al uno y el otro, pero Dios va a estar viendo todo eso, el mover del grupo Proclama, y esa es la idea, que tengamos ese sentir de salir a evangelizar cada uno, que no estemos detrás de ustedes los líderes, sino que ustedes sean los líderes y lleven el evangelio a otras personas. Y el material que les damos nosotros solamente es para que ustedes tengan pautas, y nosotros creemos, los líderes, creemos y estamos seguros que ustedes tienen el mismo Espíritu Santo que nosotros tenemos, que nos guía. Por ejemplo, esta idea, ¿de dónde salió? Yo estuve pensando mientras hablaba y decía, ¿por qué no hago preguntas? Yo salía a la calle a predicar en aire libre, después iba a predicar o a debatir con personas, pero dije, ¿por qué no hago preguntas? Y empecé a pensar, ¿y qué preguntas puedo hacer? ¿Cómo puedo? Es que yo quiero hablar con la gente, dice. Yo estoy acostumbrado a hablar con parlante, con la Biblia, pero quisiera hablar con las personas, porque a veces cuando predicaba, venían personas y me decían, hermano, ora por mí, hermano eres, y a veces me decían, ¿qué es lo que Dios quiere? Y así
siguen preguntas y a veces estoy predicando y no había caso también hablar. Entonces yo dije, ¿por qué no hago preguntas? ¿Por qué no pregunto a la gente y golpeo? O a las casas. En este caso yo fui a la feria, a un mercado, y a una plaza también. Y ahí en la plaza están sentaditos, las señoras están vendiendo y, con su comercio. Y, por favor, señora, ¿tienen tiempo? ¿Podría hablar con usted? Y te vas a impresionar de los casos que hay cuando tú hablas con las personas, ¿no es cierto? Entonces, hay mucho, mucho más a aprender con esto. Yo he aprendido arte, y como dice la hermana, es una herramienta más. Y una herramienta más para el Evangelio, pues bienvenido. Así que si alguien tiene alguna idea también que me haga llegar a mí y me diga, hermano, haremos esto, tal fecha, listo. Esta es la idea de nuestra hermana, tal fecha ya tenemos nuestra segunda actividad. Entonces, esta es la primera, como le dije, ¿no? Tenemos más cositas que queremos hacer, pero Dios mediante también, hasta que Él venga, o en su gracia y misericordia, también nos va a permitir hacer. La idea es tener un corazón de salir a evangelizar, de salir a predicar a alguien acerca de Cristo, ¿no? Entonces, hay mucho por hacer, y de verdad que esto es que sea un comienzo para la gloria de Dios, hermanos, ¿no? Entonces, también que sea esto una idea para que tú también puedas hacerlo en tu casa, ¿no? Tal vez alguien dirá, hermano, yo no voy a esperar hasta el 4, yo lo hago mañana mismo, hago cositas, aumento, le quito algunas cositas, pero yo el siguiente sábado estoy a hacer esto. Amén, amén, de verdad. Si alguien que no quiere esperar al 4 y ya está ansioso, salga. Y eso es el obrar del Espíritu Santo. Recuerde que Él produce tanto el querer como el hacer en su buena voluntad. Entonces, o alguien dirá, yo al 4 no me rindo, a la siguiente igual salgo, y sigo saliendo. Y Dios va a obrar. Yo sé que yo confío en Dios que va a obrar en ustedes, y a través de ustedes, Él también se va a glorificar. Este material es algo pequeño, humilde, sencillo que yo he hecho, pero que les dé una pauta, una idea de cómo hacer una diferente evangelización, una encuesta evangelística, y ustedes mismos van a ir dándose cuenta cómo están las personas de su comunidad, vecinos, no sé, los que salgan a la plaza y todo eso, para ir viendo todo eso, ¿ya? Entonces, yo estoy muy animoso, hermano, estoy con muchas ganas también de que ustedes puedan decirles, hermano, me ha ido bien, he hecho esto, o alguien se ha convertido, o ha hecho la palabra, y de verdad que yo sé que Dios se va a glorificar ese día, el 4 de marzo, con la encuesta evangelística a través de ustedes, hermanos. Amén. Entonces, no sé si alguien más tiene alguna pregunta acerca del material, acerca de ese día. A ver, tenemos 12 participantes y los 12, dos no han hablado. Ya la hermana Evelyn se cuenta porque dijo, yo no lo leí, sinceramente, ¿no? Pero a ver si alguien ha leído, me gustaría... Hola, hola hermanos, bendiciones. que Yo acabo de leer el material. Amén, hermano. A ver, yo recién acabo de leer el material por el PDF que nos mandaron y me parecen preguntas muy sencillas que se le pueden hacer a personas que no están en la fe. Son preguntas sencillas, pero a la misma vez son profundas, porque cuando ellos lean, nosotros le leamos la respuesta, creo que deseo, obviamente, con todo mi corazón, que puedan querer indagar más sobre la palabra, porque muchos se van a sorprender, o muchos ya quizás la saben, o le acierten, pero también pienso un poco porque si vamos a salir a evangelizar, quizás sea algo tonto lo que diga, pero nos va a tocar también, inclusive a lo mejor toparnos con gente que ya es cristiana, ¿me entienden? Y inclusive muchos, por ejemplo, pentecostales. Acá, bueno, nosotros yo mucho hablo de los pentecostales porque acá en la ciudad donde estamos, con Silvia, hay muchísimas iglesias y muchísimos pentecostales. Que no creo que haya ningún tipo de problema pero viste que ellos a veces son medios necios en recibir la palabra. Pero bueno, no, cada uno nosotros obviamente vamos a salir con todo el corazón para Dios, para el servicio a Dios. Me parecen preguntas muy lindas, muy sencillas, y a veces tratar con la gente tiene que ser algo en breve, pero a la misma vez que pueda brindar a ellos conocimiento. Así que estoy muy entusiasmada, como usted dijo recién, pastor, de salir a evangelizar, porque a mí, yo no tengo drama en salir a hablar y esas cosas, me gusta. Pero bueno, gracias, pastor, por este trabajo que nos ha animado a hacer, y con ansias espero el 4 de marzo. Amén, amén, hermana, la gloria sea a Dios, de verdad, sí. Ese día, por ejemplo, cuando hablé acerca de este, sí,
¿por qué no hacemos esta encuesta? Estaba predicando, ¿se acuerdan? No sé qué tema era, creo que era el tercer o cuarto tema. Estaba predicando y dije, ¿por qué no les digo a los hermanos que salgamos? Porque yo tenía aquí ya planeado con la congregación de acá salir, vamos a salir en marzo, nosotros a tocar puertas con esta misma encuesta. Pero dije, con mis hermanos, ¿por qué no hago algo así? Entonces, no sé, como que tuve ese sentir de decir ese día, hermanos, haremos esto. Y muchos hermanos se animaron, entonces eso alegró mi corazón. Y veo hermanos y hermanas que les gusta trabajar. Y a los hermanos, tal vez que es la primera vez, que son miedosos, que tal vez, es que soy un poco tímido, yo te aconsejo que tomes a alguien de la misma fe y entre dos puedan ir. A veces cuando uno, por ejemplo, la hermana dice, yo me gusta hablar, y hay hermanos así, amén, gloria a Dios que hay hermanos así también, pero hay también hermanitas que son tímidas y a veces les cuesta tener ese dialecto, ese hablar con otras personas. Entonces yo te aconsejo que vayas entre dos. Uno, por ejemplo, puede hacer, la primera parte puede decir hablar y el otro anota las respuestas, y después ya uno va a ir viendo también, va a ir perdiendo el miedo, de verdad, van a ir perdiendo el miedo y van a querer salir más. Entonces, si eres una persona que es tímida al hablar, no habla bien, ¿y qué mejor manera de demostrar esto a Dios que quieres cambiar eso? Recuerden lo que dijimos la semana pasada, o las reuniones pasadas, que la confianza en Dios, el creer que el poder de la palabra tiene poder, hace escapar el miedo, hace perder el miedo también. Saber que las personas escuchen el Evangelio, como dijo Pablo también, es que es palabra fiel y verdadera, es esta, que sea escuchada, que sea oída por todos, dijo, ¿no? Que Cristo murió por todos los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo Pablo. Entonces, cuando tú entiendes lo que Cristo hizo por ti, vas a salir, vas a perder el miedo. El que te habla era un miedoso, hermanos, de verdad. Ahorita no sé ni cómo estoy saliendo en redes ahí con la cámara, porque los hermanos saben, no me gusta salir. Temía mucho. Cuando empecé, tartamudeaba en las prédicas, estaba ahí transpirando, ahí tenía que estar con mi toalla ahí secándome. Pero Dios poco a poco fue dándome esa confianza. Y de verdad te digo, si no comienzas ahora, pues ¿cuándo vas a comenzar? Si el miedo te dice, no, el tiempo, no. ¿Cuándo vas a empezar? Hoy es el momento de que en esta fecha, 4 de marzo, tú te levantes de tu camita, de tu sillón, de tu sofá, y digas, yo voy a salir a evangelizar. Y Dios me va a ayudar. ¿Qué voy a decir? Recuerda lo que dijo Jesús. Ustedes no se preocupen porque yo colocaré palabras en su boca para que ustedes hablen. Tú solamente prestarle tu boquita, dale tu corazón y confía en Él. Y Él va a obrar a través de ti ese día, ¿ya? Entonces, qué alegría, hermanos. ¿Alguien más quiere tener algún comentario? Sí, hermano, bendiciones. Buenas noches a todos. Me parece el material bastante bueno como disparador, ¿no? Como disparador está muy bueno porque está conciso, está lo justo y necesario. Y como disparador está bueno, porque probablemente nos encontremos con más de una persona, como dijo la hermanita, que ella pertenece tal vez a cualquier otra religión, alguna secta, y entonces ya conoce de Cristo, ¿no? Mal, con errores, pero conoce. Entonces como que va a querer seguramente profundizar un poco más de lo que sabe. Entonces vamos a tener que estar preparados un poquito más, profundizar un poquito más este material, porque me parece que nos vamos a encontrar, al menos yo acá en mi ciudad, que es Córdoba en Argentina, profundizar un poquito más, ¿no? Porque he estado viendo, incluso uno conoce más o menos el contexto del lugar donde uno vive, y ya más o menos sabe con qué personas probablemente te puedas encontrar. Donde te vas a encontrar con personas sin error, donde van a querer confrontar, donde van a querer defender su doctrina, y bueno, ahí vamos a tener que prepararnos bien para no caer en error, ¿no? Nosotros también, para no quedarnos con que nos agarraron en falso, ¿no? Y que el error de ellos sobrepase al nuestro, que es la verdad. Y le quería decir además que yo el otro día compartí que había ganado un alma para Cristo, gracias al Señor que con su Espíritu Santo hizo la obra, ¿no? Esta persona que yo les compartía, Luisa, es una señora mayor, vive en la calle, no vive en la calle, tiene su lugar, pero va y anda por las calles pidiendo comida siempre, porque no tiene quien le haga de comer, no tiene las comodidades necesarias en la casa para hacerse la comida, entonces siempre anda buscando a alguien que le dé de comer,
Y como yo no me puedo ir a la casa porque la familia le tiene vedado que deje entrar a gente extraña, entonces me llevo la Biblia conmigo, me siento a su lado y le comparto la palabra. Y en esas tantas veces que le compartí la palabra, le pregunté si quería recibir a Cristo y ella aceptó recibir a Cristo. Tiene 75 años la señora. No va a ser tal vez una futura discipuladora, pero lo importante es que ella quiere. Y le digo, pero usted es cristiana, sí, me dice, pero no tengo quien me lea. Dice, yo ya no puedo leer, ya no veo, dice. Y le digo, no se haga problema, yo voy a venir todos los días que pase por aquí, la encuentro a usted, voy a venir a compartirle la palabra de Dios. Así que es el compromiso que he asumido con ella de compartirle la palabra. Y también el Señor abre puertas. Yo no hago más que ser instrumento de su obra, ¿no? El año pasado y el anteaño estuve trabajando mucho con mis niños en el aula con ellos. Yo no puedo hablar de religión en la escuela, porque acá en mi país la ley de educación impide hablar de religión en las escuelas públicas, ¿sí? En las escuelas públicas. Hay escuelas privadas que a ellas hacen lo que quieren, pero en las escuelas públicas yo no lo puedo hacer. Y aún así, el Señor me permitió hablar y compartir la palabra a mis alumnos. Y eso está dando su fruto. Está dando su fruto. Hay una mamá que ha aceptado recibir un discipulado. Ella con su nieta tiene 14 años la nena, van a recibir discipulado, si Dios así lo permite, ¿no? Y nada lo impide. Y tengo también 2 nietitas más chiquitas que van a recibir formación bíblica también para niños en mi casa. Así que le pido oración a ustedes para que me acompañen en esta nueva puerta que ha abierto el Señor para su obra, para que no quede ahí, sino que sea grande. Que el Señor siga bendiciendo y regando su gracia por donde camina. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y esperemos que con este material que nos ha aportado acá el hermano Fernando, bueno, podamos seguir ganando almas para el Señor y hacer más discípulos, que es lo que hace falta. Tu micrófono, hermano Fernando. Ay, perdón, hermana. Amén, hermana, ¿no? Qué alegría, como decía, que se escuchara así, hermanas, que están obrando para el Señor y que sean de influencia también para nosotros, hombres y mujeres, que queremos también llegar a eso. Y de verdad que esto sea un impulso, de corazón les digo, que esto sea un impulso para que tú puedas no solamente hacer esto, sino otra vez hacerlo tú en lo secreto, a nivel personal, tú salir con encuestas, con predicaciones. Esa es la idea que tenemos nosotros, hacerles a ustedes obreros y obreras que puedan estar al servicio del Señor, no solamente oidores, porque yo pienso, hermanos, que si yo como líder de la congregación de acá, yo pienso que mi tarea fracasaría si solamente tuviera oyentes. Y el tesoro sano en la palabra es que las ovejas se vuelvan maestras y maestros. Como dije, Hebreos, debemos ser maestros. Entonces, esa es la alegría que nos dan las ovejas. No importa si se van y abren otras iglesias, si se van de misioneros, de evangelistas, no interesa si nos quedamos importantes que las ovejas crezcan, engorden, tengan mucho para dar y vayan a otros lugares a vivir otros lugares. Eso es lo que un pastor sano
Espero que no sea rapto, ¿eh, hermanas? Se les fue el internet. Yo sé que muchos no lo han leído, perdón, hermanos, hemos tenido aquí un problemita. No, yo sé que muchos no lo han leído el material y lo van a ir leyendo. Vayan un poquito analizando y como dijimos al principio, si quieren aumentar textos, bien. Entonces, algunas palabritas más, solamente que no sea muy extenso, ¿ya? Tratemos de ser, como dijo la hermana, certeros, ¿no? Entonces, me parece muy bien eso. Son 5 preguntas. ¿Cuáles son? La número 1 es, ¿crees en Dios? ¿O cree usted en Dios? Y la persona, depende de lo que diga, vamos a ir avanzando, ¿no? Segunda pregunta, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Para él, para esa persona, ¿lo ve? ¿Quién es Dios para ti? Le van a decir, ¿no? Si usted me dijo en la primera pregunta que sí cree en Dios. Y la segunda pregunta es, ¿quién es Dios para usted? Entonces el día le va a decir, ¿no? Para mí Dios es el creador, o Dios es aquella persona que ama, que quiere todo para nosotros, o como alguien quiere mi felicidad. Él me creó para ser feliz, así me dijo, ¿no? Entonces, ahí vas a ir tú ya descubriendo cómo la persona va a ir. Y note que las preguntas como que siguen una hilación. ¿Crees en Dios? Sí. Entonces, ¿quién es Dios para ti? Y ahí como que damos preguntas también, ¿no? Tercera pregunta, ¿cómo es Dios para ti? Ya estamos hablando del carácter, ¿no? ¿Cómo es Dios para ti? Y hay muchas personas que te van a decir, mira, lo común, Dios es misericordioso, Dios nos ama a todos. ¿Por qué? Porque todos son preguntas así. Y alguien, otros creyentes, dicen que sigo en Cristo, voy a la iglesia y todo eso, pero aunque estas son preguntas básicas, te vas a dar de cuenta que mientras vayas hablando, tú vas a entender también cómo esa persona tiene una doctrina, si es que es sana, amén, y si es que no, tú te vas a ir dando de cuenta, porque en la primera pregunta nomás, ¿crees en Dios? Sí. En la segunda, ¿quién es Dios para ti? Y ahí van a decir, el que me bendice, el que me da todo, no sé, el que está protegiéndome, y ahí te vas a ir entendiendo, pero si eres hermano o hermana, tendrías que tener una definición básica o fundamental, ¿quién es Dios? La tercera pregunta, ¿cómo es Dios para ti? ¿Cómo es Él para ti? ¿Cómo es su carácter? ¿Cómo es su manera de obrar para ti? Él te va a decir, no, Dios para mí es bueno porque una vez estaba enfermo, me sanó, una vez necesitaba dinero y me dio dinero, me dio un trabajo, y siempre Dios está para mí, siempre es bueno, misericordioso, bueno, ¿y qué de la justicia? ¿Y qué de su carácter cuando él se aira, cuando dice que es fuego consumidor y todo eso, ¿no? Entonces, ahí te vas a ir dando de cuenta, incluso hasta creyentes, cómo va a ir dando la respuesta. La cuarta es, ¿qué hizo Dios por ti? Entonces, ahí también te vas a ir dando de cuenta cómo la persona piensa de Dios y si existe para esa persona Dios, ¿qué hizo él, en este caso Dios, por esa persona? Y como le dije al principio, muchos solamente ven a Dios como alguien que le da, pero que no es merecedor de nada. Solamente orarle, solamente agradecer y nada más. De esa línea no pasan. Dios nos da y nosotros le agradecemos. Para eso, para ellos, para muchos, eso es Dios. Dios lo que hace para mí es todo lo bueno, ¿no? Y todo lo malo, no. Yo solito me gano todo eso. Hay personas que te van a dar conceptos distintos de cada respuesta. La quinta pregunta es, ¿qué quiere Dios para ti? ¿No? ¿Qué quiere Dios para ti? Y ahí van a ir tú hablando con la persona. Por ejemplo, a mí me tocó y dije, yo creo que Dios para mí quiere mi felicidad. Y Él quiere que yo sea feliz. ¿Y Él es feliz? No. ¿Por qué? Pues que yo tomo decisiones equivocadas, pero Dios quiere que sea feliz. Dios me ama tanto que Él sufre incluso hasta cuando yo lloro. Sí, así dicen, ¿no? Dios llora juntamente conmigo. O sea, ¿no? Entonces, es como que Dios está detrás de mí, queriéndome dar bendiciones, para que Dios nos ama tal como somos. Y ellos se imaginan eso, Dios me ama, yo sé que me ama y quiere mi felicidad. A pesar de lo que dice, Dios me ama, dice, ¿no? Entonces, y el arrepentimiento y el cambio y la transformación y luego el nacimiento de cuenta, ¿cómo apuntar con el Evangelio? Hermano, yo confío en que Dios te va a ayudar porque tenemos el Espíritu Santo, te va a ir dando las respuestas, Entonces,
incluso yo me salía de cosas del material porque ya no hablo aquí del infierno, pero mientras iba a conversar decía, y te voy a hacer una pregunta extra, te decía, ¿qué opinas de la muerte? Decía, si dices que somos para bendecir aquí, que Dios quiere la vida para nosotros, ¿y qué del infierno? Porque la vida es la del infierno, le dije. Y empecé también a conversar con la persona. ¿Te das de cuenta? Entonces, una vez más, este material es para solamente, como alguien dijo, destacó, ¿no? Dar como que el hilo ya para correr con las respuestas y también con el evangelismo, ¿ya? Entonces, es muy bonito, de verdad que te va a ayudar mucho a encontrarte con diferentes personas y también con diferentes culturas o cosmovisiones distintas. Ahí es donde tú vas a demostrar o ya darte el examen de cómo tú te has preparado y todo lo que hoy has aprendido también ir hablando. Algo que me ha servido mucho cuando hablo con personas que sí dicen que ser cristianas, rápidamente voy a las obras, porque recuerda que solamente hay dos religiones, aunque hay muchas sectas, la que te ofrecen obras y la salvación que es por gracia. Entonces rápidamente yo digo, qué bien que tú eres hermano, ¿y cuánto tiempo vas? 5 años, 7 años, me dicen. ¿Y tú crees que la salvación se pierde? Y mucha gente dice, claro que se pierde, pues. Y ahí empezamos, sí, entonces sigue siendo de la religión que es obras, ¿no? Entonces, eso me ayuda mucho a mí, cuando yo me encuentro con alguien que está evangelizando y dice, no te preocupes, soy hermano, llevo 5 años, dicen, ¿y aquí le llamas a tantos, al Pentecostal, o a santidad y todo eso? Y digo, qué bien, y tú sabes muy bien entonces de la salvación del evangelio, claro que sí, dice, ¿y sabes evangelizar? Sí, y ya te pregunto, ¿qué opinas de la salvación? ¿La salvación para ti o en tu doctrina que estudias en tu congregación, se pierde o no se pierde? Y ahí hablamos también, no solamente de eso. ¿Y qué opinas de los falsos? ¿Existen falsos profetas? Existen. Hay muchas cosas que conversar, no solamente tienes que hacer las preguntas. Tú ya vas a ir dándote de cuenta, déjate fluir, ¿ya? Déjate fluir. En cada conversación, deja que el Espíritu Santo obre en ti. Y vas a ir incluso evangelizando. Y Dios mediante capaz nos toque también corregir alguna doctrina. Y qué lindo sería que alguien diga, wow, estaba equivocado, quiero saber más, ¿no? Entonces, hay cositas que vamos a ir aprendiendo, ¿ya? Tienen esta semana para poder ver el material. Si hay alguna duda, en la reunión del jueves me lo dicen. Si no, como lo dije, si alguien quiere ya salir, amén, puede salir. Si alguien quiere esperar hasta el 4, juntamente con toditos, así en unidad salir, amén también, vamos a salir ese día, ¿ya? Entonces, el material está para ustedes, pueden corregirlo, pueden aumentarle cositas, pueden quitarle algunas cositas también, pero que sea de beneficio para ustedes, ¿ya? Con eso en mente vamos a orar también por la evangelización o la encuesta evangelística del 4 de marzo. Recuerden, 4 de marzo tenemos la encuesta evangelística. El que quiere salir entre 2, amén. El que quiere salir entre 1, se cree ya preparado, ya estamos preparaditos, como yo también estoy saliendo solo, entonces salgamos. Ya Dios nos está ayudando también y tengamos confianza en Dios. Recuerden, la confianza está en Dios. Dios obrará a través de tu vida. Tú solamente préstale tus pies, manos, tu boquita, tu mirada, todo tu cuerpo. Y Él va a estar obrando, ¿ya? Entonces, ahí tú confía en Él, que Él va a colocar las palabras correctas. Y también confía en lo que tú has estudiado, tú has aprendido. Todo lo que has aprendido, confía en eso. Confía y Dios va a obrar, ¿ya? Entonces, ahí vamos a dejar esta primera parte acerca del material. Si alguien tiene preguntas, después me la dice, ¿ya? Sé que muchos no han leído porque hoy también recién lo acabo de mandar y disculpas por eso. Y ya esta semana van a tener tiempito para leerlo. Entonces, como alguien dijo, sencillo, preguntas, y son preguntas, respuestas también profundas, así que no va a ser difícil, ¿ya? Muy bien, vamos a entrar al segundo punto, que hoy ya vamos a tener también ese tiempo de conversación. Mira, estamos aquí ya a 14 hermanos, contaditos. Y hay un tema que tal vez está surgiendo en las redes, y también creo que ya tuvimos mucho de hablar de esto, no solamente del mundo evangélico, sino también del otro bando, del otro sector, los cuales no son creyentes, ¿no? Pero más ha resaltado en el mundo evangélico, en el mundo cristiano, este tema de esto que está saliendo en redes, que es el avivamiento en Ashburn, Kentucky, Estados Unidos, ¿no? En esa universidad donde se daba clases, ¿no? Que ya creo que ya saben bien, es una universidad reformada, con una doctrina reformada, ya establecida en esa doctrina, donde se enseña a los jóvenes, y como saben la historia, todo empieza con una predicación del pastor de Romanos 12, y un devocional en sí, ¿no? Y empieza a predicar, y desde ahí empiezan ya a llegar jóvenes a orar, a cantar, y desde esa fecha hasta hoy, la institución está llena.
Los videos han sido furor, TikTok, videos cortos, en vivos, la gente ha llegado. Y lo que hace pensar, y ahorita ustedes van a dar también sus puntos de opiniones, es que la gente dice, mira, es avivamiento, ¿sabes por qué? Porque la gente está llegando ahí. Y la gente se está reconciliando con Dios. Jóvenes ahí que están quebrantados, jóvenes ahí que están llorando, cantando al Señor. Lo más que están haciendo es cantar, cantar y cantar. Y dicen, porque tampoco hay nadie que les guíe. No hay ningún pastor que esté predicando, ningún pastor reconocido que hayamos llamado, porque en Estados Unidos hay muchos pastores, más que todos reformados. Y no hay nadie, dicen, ¿no? Tampoco hay nadie que esté guiando, organizando. No, solamente llegan, cantan y están postándose, orando y todo eso, y la gente empieza a decir, o ya lo han llamado el avivamiento de Kentucky, ¿no? Allá en Estados Unidos, y la gente dice, no, esto es un avivamiento grande. Entonces, esto ha revolucionado las redes sociales. Las redes sociales, wow, estamos viendo un despertar de un avivamiento grande, y están tomando por texto Hechos capítulo 12, ¿no es cierto? Que es el texto más conocido de la el Espíritu en aquellos tiempos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero antes de que tú des tu opinión, yo quiero recordarte por qué la gente está pensando esto, que es la voluntad de Dios, porque 3 días antes, no sé, 3 días antes en el Festival de los Grammys, no sé si las viste en las redes también, donde 2 artistas al momento de dar su música se visten, uno se viste de Satanás y como que están haciendo como que algo diabólico ahí, como que no sé cómo llamarlo, como un manifestar, un movimiento así, se ve el fuego, se ve las mujeres también ahí vestidas de rojo, con un cuernito, con sombrero, como que con su trinchera y se ve eso, ¿no? Y se ve como más o menos está haciendo un evangélico reaccionó, ¿no? Porque eso era netamente, directamente era una afrenta contra el Cristo, como que en el México, no soy ni hombre, ni soy mujer. Ese tipo de tendencias, de pensamiento, de cosmovisión en el país de Estados Unidos donde ya se legalizó el aborto, sino acá apoyando eso ahora ya no es solamente de hombre a mujer o de mujer a hombre, ¿no? Ahora hay incluso a mitad, ni hombre ni mujer. Entonces, la gente, como diría la Biblia, está llamando a lo malo bueno y a lo bueno lo está llamando mal. Como diría Pablo en Romanos 1, están dejando lo natural por lo antinatural. Entonces, la mayoría del mundo evangélico dice, mira, esto está pasando porque Dios no va a permitir que esto que haya pasado allá en los Grammys es una afrenta contra Dios. Entonces, Dios también está como que levantando ahí por en Kentucky, están orando, cantando, y vemos ahí el obrar de Dios, ¿no? Entonces, la gente, no sé si han visto los en vivos, hay pastores que han llegado también, jóvenes también, y dicen, yo siento la presencia de Dios aquí, yo siento el obrar de Dios aquí, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta que ha surgido, la pregunta del rigor, o la pregunta del millón dentro del mundo evangélico, es la siguiente, es decir, ¿es o no es un avivamiento? ¿Es o no es un obrar de Dios? ¿Es o no es un obrar o un manifestarse del Espíritu Santo que se está derramando ahí? ¿No es cierto? Ahí, a ver, opiniones que tal vez ustedes piensan. A ver, participaremos, hermanos, no tengan miedo. Si alguien tiene algún dato más, sería bueno. A ver, nadie. Entonces, ya, hermano, me ha sorprendido esa noticia de nueva. Noticia de última hora. Hermano Fernando, Amén. mi esposo, que es él es inconverso, ¿verdad? Me comentó ayer y me dijo, ¿ya viste lo que pasó en Kentucky? ¿Ya viste el avivamiento? Que el Espíritu Santo, ya lo viste, estaba muy sorprendido. Y entonces volteo y le digo,
eso no es avivamiento del Espíritu Santo, le dije, y les empecé a explicar acorde con la Biblia, que eso no es un avivamiento. Y le expliqué y se me quedó mirando y dijo, wow, yo estaba creído que eso era. Dice que en realidad, porque estaban opinando mucho de esto aquí en Estados Unidos acerca de ese video. Y mi esposo incluso también, que él nomás se quedó muy sorprendido con ese video. Pero cuando yo le expliqué, bíblicamente, él se quedó con los ojos cuadrados y dijo, wow, ¿de verdad me estás diciendo eso, que eso no es? No, le dije, eso no es. Y ya le expliqué. Y pues vemos, hermanos, que incluso creo que la rama pentecostal, esa sí está de acuerdo, porque ellos también creen en el, ¿verdad? El Espíritu Santo y creen en eso. Incluso no están viendo, o sea, más allá de que, por ejemplo, ahí están dejando pues personas del mismo, o sea, personas pues se puede decir homosexuales, ¿verdad? Que prediquen y nos tienen obviamente el discernimiento, ¿verdad? Y es muy triste ver eso y pues que son también tropiezos pues para otros que en realidad a veces no estamos muy maduros en la fe, pues obviamente también pueden creer en ese tipo de avivamiento que gracias a Dios, ¿verdad? Nosotros bíblicamente pues podemos discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios, ¿verdad? Esa es una opinión de que me sorprendió mucho de mi esposo, que me comentó acerca de eso y él estaba muy creído de que sí lo era en realidad. Amén. Amén, sí. Hay opiniones divididas, ¿no? Como decía, en el mundo evangélico, Dios lo está haciendo, Dios lo está obrando, Dios está glorificando aquí en Estados Unidos. Y el otro bando también, creyente también con la Biblia, y a veces tenemos esa certidumbre, ¿no? Incertidumbre en lo que está pasando. Algo que sí hemos notado allá es que a los primeros momentos sí había como que un cántico, tampoco cantaban músicas extravagantes, sino sí cantaban algunos cánticos dirigidos a Dios, había algunas danzas, pero ya mientras iba pasando el tiempo, sí iba dando cositas, como decía la hermana, de que había un cantante, o el que dirigía también era homosexual, y el grupito que cree, que está firmemente que es un obra de Dios, entonces sale y dice, no, hay gente, cristianos que dicen que esto es de Dios, no, eso no acepta a los homosexuales, o sea que a Dios solamente le pueden alabar a los justos, ¿no? Dios también ama a los homosexuales y Dios quiere que se conviertan, dice, ¿no? Claro, Dios no los quiere así, pero ellos se están convirtiendo, están aceptando a Dios, entonces esto sí es una obra de Dios. Entonces, hay personas en el mundo evangélico que están comentando así, ¿no? Entonces, pero no deja de ser comentarios personales, ¿no? Y si tú te das cuenta, los que más están apoyando esto se están monetizando también con esto, porque la mayoría son influencers sacan noticias, dicen, mira lo que está pasando en tal lugar, el mundo cristiano, esto está pasando ahora, los últimos tiempos, y la gente se escucha, le gusta lo novedoso, pero se han dado cuenta que a la gente no le gusta escuchar palabras, porque la primera pregunta que un cristiano maduro sería, ¿qué sería? ¿Qué es avivamiento en realidad? ¿Qué es avivamiento? ¿Había avivamiento en la Biblia? La Biblia habla de un avivamiento, y si lo habla, ¿cómo tiene que ser un avivamiento? Eso debería ser la pregunta de un creyente, pero la gente, a veces veo hermanos, entre comillas, ahí en los canales, y dicen, soy creyente, hermano, y colocan sus textos bíblicos, y dicen, este es el obrar de Dios, y la gente de la like, pero cuando habla alguien con la Biblia, rápidamente le caen a piedradas, como en este caso el que habló eso, fue el pastor Justin Peter, ¿no? Que es un pastor estadounidense que tiene la sana doctrina, y él fue quien dijo, mira, yo no creo que este sea un obrar de Dios, porque Dios no puede ser alabado por personas que son homosexuales, dijo él. Entonces, le cayeron piedras, le cayeron todo, y la gente como que, eso no, ese es un mal, está peleando contra Dios y todo eso, ¿no? Entonces, a veces así es la gente, ¿no? Tristemente, queremos escuchar cosas bonitas
Y a veces cuando la Biblia, somos encarados por la Biblia, la gente no quiere escuchar, no quiere discernir la Biblia. Y lo vemos constantemente en eso, ¿no? Hay tristemente hermanos que solamente ven videitos bonitos, bien editados, con fotografías, con buen color, con buena nitidez, y te dicen ahí, es tu momento, es tu hora, esto es un avivamiento, ve a Kentucky, oremos por Kentucky, oremos por los hermanos, y no te das cuenta de lo que está pasando realmente ahí. Y lo lindo sería que analicemos las cosas en base a la Biblia, ¿no? Y eso es o captar por lo que miran, pero tristemente no van a las escrituras, ¿no? Y lo primero que debíamos hacer es, ¿qué es un avivamiento en las escrituras? Si ha habido o no ha habido un avivamiento en las escrituras. Ahora, no estamos diciendo nosotros que no exista avivamiento. Claro, creemos en el avivamiento, creemos que el Espíritu Santo puede manifestarse, pero de esa manera o de qué otra manera se manifiesta, esa es la pregunta. ¿Así lo hace o no lo hace así? Porque aquí en Bolivia también tenemos, como dijo la hermana, grupos pentecostales que rápidamente captan. Por ejemplo, dicen, mira, de aquí a 3 semanas va a haber una campaña de milagros y sanidades. En tal fecha son 3 días donde el cual Dios va a estar obrando, Dios va a estar sanando, Dios va a estar curando tu enfermedad, tu debilidad, lo que estés pasando. Y en los 3 días, es que a veces aquí se le llama carpas, no sé cómo le llaman en muchos países, entonces llenan mucho y están rebalsando, incluso afuera están pocos ciegos, esperando la sanidad, o que el pastor ore por ellos, o el apóstol, el profeta. Y lo que ellos dicen al final es, en estos 3 días hemos tenido un avivamiento. Entonces, rápidamente utilizamos la palabra avivamiento y a veces ver que no es bíblicamente, entender bíblicamente esa frase, discernimos si es de Dios o no es de Dios. Ahora, en este caso, ahorita vamos a entrar a algunos textos, en este caso, lo que podemos hacer es solamente esperar, ¿Por qué? Porque si es una obra de Dios, acá vamos a entrar a ver eso, se va a dar las siguientes manifestaciones. Y si no es una obra de Dios, poco a poco va a ir bajando. Y hemos visto eso en los días que han transcurrido. Y hemos visto noticias que ya un homosexual o predicadores homosexuales están dentro de la universidad hablando de la palabra de Dios o guiando a los hermanos. Entonces ahí ya como que nos damos de cuenta. ¿Y esto? ¿Y qué pasó? Entonces ya nos preguntamos. Y van dando cositas. No sé si te has entrado la última. Es que la gente también está donando dinero a una persona y la persona está llorando y la gente le está dando dinero y vemos ese tipo de cositas, ¿no? Entonces, a veces hay que discernir. Y me gusta lo que Pablo dice en Corintios 2, dice, 2:12 de Corintios, dice, 1 Corintios 2:12, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Pablo está diciendo, nosotros nos diferenciamos del mundo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el Espíritu Santo. ¿Y qué hace? Nos hace discernir. Nos hace decir, esto es de mí, en este caso de Dios, y esto no es de mí, y el Espíritu Santo. Esto lo hago yo, esto no lo hago yo. Mira, 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñanzas del Espíritu, acomodando, escuche eso, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Sabes qué está diciendo Pablo acá? A los corintios le está diciendo, mira, nosotros tenemos ese discernimiento. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo. Hermano, nosotros en la iglesia no hacemos nada porque sea bonito, porque llame la atención. Nosotros hacemos algo porque es bíblico, porque la Biblia lo dice. Muchas veces, a veces, topamos con personas que están dentro de la ministerio de alabanzas y están alabando, cantando, danzando, haciendo volteretas, girándose. Y alguien puede decir, eso es bonito, eso es alabar a Dios, es así con palmas, girando, danzando, moviéndote. Pero cuando vamos a la Biblia dice que debemos hacerlo todo con orden y en espíritu y en verdad. No tiene que gozarse en la carne, sino en el espíritu. Y cuando entendemos eso, mucha gente dice, no, es que tú no entiendes esto, tú no entiendes lo otro, pero aquí dice claramente la Biblia, hay que acomodar lo espiritual a lo espiritual y lo que es carnal a lo carnal. ¿Cómo podemos hacer eso? Porque tenemos el discernimiento de Dios para poder diferenciar, discernir. Y escucha lo que va a decir más abajo, 14. Porque el hombre natural, ese es el no creyente, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Escuche,
En cambio, el espiritual, ese es el que ha nacido de nuevo, juzga todas las cosas. ¿Qué dice? Juzga. Va a decir, no, 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 a ver, ¿qué está pasando? Esto es de Dios, esto no es de Dios, va a discernir, ¿no es cierto? Entonces, con ese texto podemos entender nosotros que tenemos que también saber discernir, no aceptar lo que venga. Mira, veo que tú te has sanado, eres de Dios. No, no, no. Discierne, juzga. Eso hace el espiritual, ¿ya? Ahora, hermano, en esta parte de Corintios me encanta mucho como el apóstol Pablo define, hay hombres naturales, hay el hombre espiritual y hay el hombre que es carnal, dice Pablo, más adelante en Corintios 3. Y el hombre natural, dice Pablo, aquel que no percibe, que no tiene el Espíritu Santo, que es incrédulo, no percibe, no entiende las cosas de Dios. Muy bien. Y el espiritual discierne, juzga, pregunta, se hace preguntas, lee, escudriña para saber si es de Dios o no es de Dios. Acomoda lo espiritual a lo espiritual, lo carnal a lo carnal. Eso hace el espiritual. Y Pablo añade más adelante, también hay carnales. Esto no quiere decir que este carnal, hombre carnal, sea incrédulo, sino que es un creyente, pero que todavía no es maduro en la fe y fácilmente se deja llevar por cosas de la carne, ¿no? Pablo diría, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarlo como a espirituales, sino como a carnales, dice, ¿no? Como a niños en Cristo, ya ven, carnales aquel que has nacido de nuevo, sí, pero que todavía no discierne, que acepta cualquier cosa. Y Pablo dice, os di de beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, y no sois capaces, todavía, dice. Porque aún sois carnales, ¿ve? Le está hablando a los hermanos, creyentes, corintianos, que han creído en Cristo, aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Entonces, ahí Pablo, claramente a los corintianos, les exhorta, le dice, no, 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 ustedes aún no saben discernir, están discutiendo en cosas pequeñas, tienen que ser espirituales y discernir todo según lo espiritual. Ahora, en este tema, también tenemos que hacer eso. Si esto es un avivamiento espiritual o es solamente un avivamiento guiado, seguido por las emociones. Ahora, una cosa es clara. En Kentucky, en la Universidad de Ashford, ¿hay personas que están alabando el nombre de Dios? Sí. ¿Hay personas que están orando a Dios? Sí. No hay ningún incrédulo ahí. Y si hay, está orando, está cantando, está creyendo en Dios. Pero ahí tenemos que entender si es un mover espiritual o solamente es un mover guiado por sentimientos, por emocionalismo o por pensamientos filosóficos y psicológicos la gente puede ir teniendo. Porque mucha gente dice, me voy a Kentucky, ahí está el Espíritu Santo, ahí está el poder de Dios, ahí está la presencia de Dios, ¿no? Entonces están yendo a Kentucky a orar, porque ahí está la presencia y todo eso, ¿no? Pero ahí hay que saber discernir también. ¿Qué es un avivamiento? Un avivamiento es un levantarse, es como un volver a esa llama que Dios te da, volver a, como dice la palabra, avivarse, a estar vivo para Dios, ¿no? A tener esas ganas, ese ímpetu, ese amor ferviente por Dios, ¿no? Que te voltea hacia el rostro de Dios, avivarse, crecer, encender la llama, levantarse en fe, y todo eso significa avivarse. No tiene múltiples acepciones también la palabra, pero todo eso implica una sola cosa, acercarse, alabarse, creer, tener vivo la fe para con Dios. La gente dice, la gente está pasando eso. Se está avivando, está creciendo en la fe, está amando, está entregándose al Señor. Lo que vemos allá es un obrar del Espíritu Santo. Pero ahora, la pregunta también sería, ya está bien, avivarse es eso. Y aceptamos el término. La pregunta es, ¿en la Biblia ha habido avivamientos? Y si ha habido, ¿cómo tiene que ser? Entonces, hay muchos casos, pero recordando lo que estamos viendo en Tesalonicenses, hermano, por ejemplo, eso es un avivamiento. ¿Recuerden cómo Pablo llegó a Tesalónica? Predicó el Evangelio. ¿Y qué pasó con los hermanos de Tesalónica? Dejaron ídolos a Dios. Después, las obras de amor o el trabajo de amor que hicieron fueron a predicar el Evangelio, fueron a extender el Evangelio. ¿Y qué más? Tenían esperanza en que Dios volvería. En la esperanza, en el amor y en la fe se ve el obrar del Espíritu Santo. ¿Hubo aquí un avivamiento? Sí. Los creyentes creemos que hay un avivamiento que Dios puede obrar a través de su palabra. Sí, pero creemos en un avivamiento bíblico, en el cual Dios y el Espíritu Santo obra a través de los hermanos y hermanas que se van convirtiendo. Ahora,
para que haya un avivamiento, muchas personas tienen que no creer en Cristo, tener una vida incrédula y convertirse al Dios vivo. Y no solamente es hacer un show o una congregación llena, cantar y todo eso, porque recuerda que el avivamiento viene, y todos lo saben, por obra del Espíritu Santo. Eso es seguro. Pero la pregunta es, ¿el Espíritu Santo qué va a utilizar para que haya un avivamiento? Y la respuesta es clara, siempre va a utilizar la palabra de Dios. Esa es la que transforma, esa es la que hace creer a Dios. Yo pregunto, en estos más de 10 días allá, desde el 8 de febrero, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Hay tal vez predicación de la palabra? ¿Se está predicando la palabra constantemente? Más vemos que se está cantando, que se está alabando a Dios. Y uno de los principales motivos por que la gente solamente se convence y no se convierte es la alabanza. Yo sé que tú has visto ese tipo de personas, que cuando alaban se sienten dichosos, gozosos, pero cuando escuchan la palabra, no, ya no les pasa nada. Por ejemplo, acá, cuando hay ministerio de alabanza, están 3 horas, 4 horas cantando, danzando, y vemos toda la gente danzando, cantando, llorando, pero cuando el predicador entra a dar la palabra, la gente se va. Les gusta cantar, y eso les acerca a Dios, entre comillas está hablando, ¿no? Pero la Biblia es clara, el Espíritu Santo va a tomar la palabra de Dios, y es ella la que va a hacer el avivamiento. La palabra va a ser el Espíritu Santo, no la música. ¿Debería haber palabra? Sí. Ahora, por ejemplo, en Tesalónica, cuando Pablo impartió la palabra por más de 3 sábados, o casi un mes, ¿qué hicieron los hermanos en Tesalónica? Y dice el texto, hemos leído el trasfondo, no eran muchos, eran hartos. Para que haya una persecución grande, tuvo que ser un grupo grande, enorme, que se convirtió de Dios, que se convirtió de los ídolos a Dios. Ahora pregunto, ¿los hermanos están ahí solamente alabando, cantando, esperando que Pablo vuelva, cruzados de brazos, llorando? No. ¿Sabes por qué? Porque la palabra transforma, y a la misma vez que transforma, te saca un mundo para convertirlo también. He ahí cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo mientras estoy acá, pero cuando yo me vaya, vosotros seréis la luz del mundo. No la luz dentro de la iglesia, sino la luz del mundo, para que el mundo en tinieblas, en la oscuridad, a través de su luz, vea y conozca el Evangelio. El Espíritu Santo, cuando convierte a alguien, recuerde, siempre lo decimos, no solamente le hace quedar en la congregación, alabar, y eso no es suficiente. Te va a llevar a extender y a cumplir la gran comisión. El apóstol Pedro diría, porque hemos sido llamados reyes y sacerdotes, hemos pasado de muerte a vida, de tiniebla a la luz admirable de Cristo, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Esa es la función. Cuando vemos que el Espíritu Santo obra, aviva al hombre, a la persona que ha sido regenerada, esta persona ya no va a ser la misma. Ya no va a ser la misma. Y va a salir a otros lugares. Ahora, una cosa es clara. Para que haya un avivamiento, tiene que haber palabra. Pero hermano, lo que ha empezado es la palabra. Un pastor ha predicado Romanos 12 y les ha quebrantado. Está bien. Pero hoy en día, ¿qué estamos viendo? ¿Aún se ve la palabra dentro de esa universidad? Porque tampoco es una congregación, es una universidad. No. Solamente la gente está cantando, orando y charlando y hablándose entre ellos y contándose sus vidas, sus anécdotas. Y ahí están. Pero palabra no hay. Texto en su contexto, palabra por palabra, lo que Dios quiere para ellos. No hay un motivar de la gran comisión. ¿No es cierto? Ahí estamos viendo ese primer asunto. Yo solamente de los muchos textos que hay me gustaría ir a Nehemías. Acompáñenme ustedes, después ustedes van a tener también sus puntos de vista. Nehemías, capítulo 8. Tengo tres textos que hablan de avivamiento, sí, incluido Hechos 2, pero mire esto de Nehemías. Recuerden que Nehemías era un hombre, siervo de Dios, empezado por Zorobabel y Esdras, actúan o vuelven a la nación de Jerusalén para reconstruir el templo. La gente era incrédula, la gente ya no creía, había visto cómo los babilonios habían destruido el templo que era tan amado por ellos, pero Nehemías, Esdras y también Zorobabel
vana la gente, ¿no? La gente que ya no creía, que ya no leía la Torá, que ya no leía el Antiguo Testamento, que no se edificaba de la palabra, tenía un trabajo muy difícil. Era un trabajo muy difícil, gente incrédula, aunque judía sí. Pero Nehemías tenía un trabajo muy duro, convencer a la gente que vuelva, porque Nehemías en el capítulo 1 que dice, yo era copero del rey y tenía un dolor en mi corazón y oré al Señor, dice, ¿no? Oré al Señor y dije, Señor, por favor, reconstruye el templo de nuestros padres, perdona a Israel. Él lloraba porque veía a Israel, veía una ciudad desolada, derribada, destruida y decía, yo oro, y dice el copero rey, yo quiero salir. Y Dios toca el corazón de los reyes y dice, ya, ve y construye el templo, ¿no? Y aparte, qué interesante cuando Dios ayuda, dice, aparte le da material para construir el templo, ¿no? Y Nehemías está yendo a una ardua labor. Reconstruir un templo enorme, hermanos. No es cualquier cosa. El segundo templo era un trabajo arduo. Era un sueño, sí, pero necesitaba ayuda de los mismos judíos, de las mismas personas o compatriotas que ellos tenían, que ya habían perdido la fe, estaban en apostasía, habían caído en la idolatría. Israel para esa época estaba endurecida totalmente con Dios, ya no se veían los templos, no había templo, no había ya muchos levitas, y si lo sabía, todos estaban descargándose poco a poco ya del Antiguo Testamento, de la Torá, de la ley y todo eso. Pero Nehemías llega a ese lugar, y imagínate, para construir nada más que un edificio se necesitan por lo menos 20, 30 o 100 personas, pero para construir un templo de esa albergadura, tanto que Jesús diga, wow, este es un templo tan grande y dejar maravillosos a todos para la época, tuvo que necesitar mucha, pero mucha gente. Entonces, para que la gente empiece a trabajar para Dios, en el templo de Dios, para la casa de Dios, la gente tenía que ser vuelta a la fe, tenía que transformarse, tenía que ver un avivamiento espiritual, y ellos digan, no, somos nosotros judíos, nuestros padres amaron a Dios, somos hijos de Abraham, Isaac y Jacob, volvamos a Dios. Tenía que haber un avivamiento, ¿no es cierto? Sí. Y lo hubo, sí, pero escucha cómo fue ese avivamiento. Nehemías capítulo 8, vamos a ir con calma ahí conmigo. Nehemías capítulo 8, verso 1. Venido el mes séptimo, repito, Nehemías 8:1. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo, como un solo hombre en la plaza, que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a la cual Jehová había dado a Israel, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de los hombres como de las mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Escuchen. Y leyó desde el alba a ciencia de los hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Escuchen. Para que Nehemías, Esdras, construyamos el templo para Dios, porque Nehemías no quería construir para él quería construir para Dios, para alabar a Dios, para volver a las ofrendas a Dios, el ritual a Dios, adorar a Dios. Ese era el punto del templo, sino sí. ¿Qué dice Nehemías? ¿Cantaremos? ¿Qué dice? No. Es más, el pueblo dice que nos trae la palabra en este tiempo, el Antiguo Testamento. ¿Y qué dice? Desde el alba, desde la mañana. ¿Hasta qué hora? Hasta mediodía. ¿Quiénes la oyeron? Todos la leyeron. Y el que podía entender, ¿qué estaba haciendo? Atento estaba escuchando a Nehemías, o el libro de la ley. Verso 4. Y el escriba, Esdras, estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban ¿quiénes? Matías, Sema, Anías, Urías, Ursías y Maasías. A su mano derecha y a su mano izquierda, ¿quiénes estaban? Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Escucha cómo se está dando el avivamiento. Palabra de Dios, un hombre predicando el evangelio, en este caso Esdras, y el pueblo ¿cómo estaba? Atento.
6. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén. La oración antes de abrir el libro. Alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinándose a tierra. Y los levitas, Jesúa, Banías, Serebias, Hanías, Acub, Sabatías, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán y Palial, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Escucha cómo se está dando este avivamiento, porque después de esto, todos van a trabajar para construir el templo. Habían vuelto a Dios. Pero ¿cómo ha pasado esto? Primeramente la palabra. ¿Cuánto tiempo? 10 minutos, no. Todo un mediodía. Una primera parte. Y no conforme con eso, Esdras no puede solo, porque era mucha gente judía que se ha reunido en la plaza. Y por eso la Biblia denota a los ayudantes, en este caso los consiervos, a mano izquierda y a mano derecha. Escucharon la palabra y ellos mismos fueron y predicaron también a los demás. Les hacían entender. Y la gente, ¿qué sentido ponía? No queremos palabras, nosotros queremos hacer otras cositas, lo que nos gusta, lo que nos anima. No, lo que va a avivar es la palabra de Dios. ¿Y cómo ponía el pueblo la atención? Atentos. ¿Qué dice? Y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. No, esto es palabra de Dios. Hay que estar atento y escuchar la palabra de Dios. Y vas a ver los resultados. Verso 9. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender, ya no es Esdras, son más, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, escuche, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque toda cosa, oyendo cantar, oyendo testimonios, no, oyendo las palabras de la ley. ¿Cuál ley? La Torah, el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque la Biblia, la palabra de Dios es la única que lastima, que confronta, que te hace olvidar. Y veíamos en el verso 7, ¿qué dicen? Estaban postrados de rodillas, clamando a Dios, pidiendo perdón. Y esto se levanta, Nehemías se levanta, hoy es un día grande para el Señor. No entristezcan, porque la gente estaba llorando, estaba suplicando, pidiendo perdón a Dios. ¿Por qué? Porque estaba totalmente desviada a Dios. Habían endurecido tanto el pueblo a Dios que habían perdido ya en este sentido la fe. Ya no hay Dios, no hay templo, nada, sigamos nuestro camino. Es más, hagamos lo que queramos. Si así Dios, el pueblo había perdido la noción de Dios. Y Nehemías, Esdras y los levitas empiezan eso, a avivar al pueblo esa fe. ¿Cómo? Con la palabra, con la ley. 10. Luego les dijo, id y comed grosuras y bebidas y bebida, vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo, escuche, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Y Jesús diría, cuando una persona se convierte, hay fiesta en el cielo. Cuando una persona vuelve, como aquel hijo pródigo volvió al Padre, hay gozo. Ahora, el gozo, el volver, ¿producto de qué es? Porque te llamen, porque te digan, aquí hay una gran iglesia, vengan, estamos orando. No, es porque la palabra quebranta. Y el Espíritu Santo, ahorita vamos a ver eso, ¿qué va a utilizar? Palabra de Dios. Palabra de Dios. ¿Y qué dice? ¿Qué dice Nehemías ahí? A ver, voy a parafrasear un poco. No lloren. Yo sé que están llorando por su pecado, porque se han vuelto a Dios, pero sepan algo. Dios hoy, este día, está tan gozoso de que su pueblo Israel haya vuelto, haya avivado esa fe que tenían sus padres, sus antepasados, porque ustedes son hijos de Abraham, Isaac y Jacob. Ustedes son la descendencia de Abraham, el pueblo escogido de Dios. Alégrense porque Dios hoy, este día, está alegre. ¿Y por qué lloraban ellos? Por escuchar la ley, la palabra de Dios. Y luego, ¿qué dijo Nehemías? Más al contrario, beban vino, coman y denle a los pobres. ¿Te das cuenta? Denle a los pobres, hagan algo, le está mandando a servir. No le está mandando muy bien, están orando, ¿no ve? Ya, que aquí, hasta que vengan todos, sigamos orando.
No, 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 no. Levántense. Ahora lo que tienen, coman ustedes y vean, dense a los pobres, llamen a los demás, vayan y digan lo que Dios hizo hoy con ustedes. Porque día santo en nuestro Señor. No os entristezcáis. 11. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad, porque es día santo y no lo entristezcáis. Día de avivamiento ha sido este gran día de Nehemías capítulo 8. Este es un avivamiento. ¿Producto de qué? De la palabra de Dios. ¿A través de qué? A través de siervos, pues. Hermano, Dios se va a manifestar, o el Espíritu se va a manifestar a través de su palabra. Si no hay eso, ¿de qué avivamiento estamos hablando? Pero hermano, no, es que en Kentucky no necesitamos nada de pastores, nada, nada, solamente nosotros. ¿Y acaso Dios no utilizó a Esdras, a Nehemías? Y viendo que no falta, que no abastecían ellos, no, levitas más, vengan, ustedes más, vayan y prediquen. Es que tienes que entender que un avivamiento siempre incluye palabra. ¿Y la palabra de dónde va a venir? ¿Del viento? ¿Del viento? ¿De una voz de Dios que nos va a predicar? No, Dios ¿qué va a utilizar? Siervos, pues. Siervos que van a estar constantemente, ¿qué cosa? Predicándote el evangelio, la palabra de Dios, para que el Espíritu Santo tome esa palabra y transforme tu vida. ¿Y ahí qué va a pasar? Avivamiento. ¿Qué dice ahí el texto? ¿Qué dijeron los levitas? Callen, ya no lloren, porque este es un día grande, un día glorioso, un día de alegría. No os entristezcáis. Verso 12. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozarse de grandes alegrías, porque habían, escucha esto, porque habían entendido la palabra que les había enseñado. Dice acaso, es que yo me convertí, cada vez estaba quebrantando, cada vez estaba orando, y yo viendo a él, me he convertido, de eso estoy feliz. ¿Dijo eso? No, ellos se alegraron tanto porque entendieron la palabra, entendieron la voz de Dios, entendieron lo que Dios quería para ellos. ¿Te das de cuenta? Porque habían entendido qué cosa, la palabra que les habían enseñado. ¿Y qué palabra? Pues la Torah, pues la Biblia, pues la ley de Dios. 13. Al día siguiente se reunieron las cabezas sacerdotes, levitas y Esdras, el escriba, para entender ¿qué cosa? Otra vez, la palabra de la ley. Pero ¿acaso no era solamente una palabra y ya? No, 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 no. La palabra no solamente va a ser un mediodía, va a ser constantemente. Si es un avivamiento, ¿qué va a haber? Hambre de la palabra. No, no, que nos vengan a predicar. Esdras, no duermas, predícanos. ¿Qué dice ahí? Se reunieron, dice, se reunieron todos los cabezas de la familia. ¿Por qué en ese tiempo era así? Porque el cabeza, el padre o el anciano se reunía, escuchaba la palabra y les iba a presentar a la familia o a la casa en este caso. De todo este avivamiento que vemos en esas 8, ¿ves tú sacar la palabra de Dios? ¿Ves un avivamiento sin palabra? ¿Solamente están ahí cantando, orando? No. Es más, al día siguiente, ¿qué hicieron? Vengan ancianos, padres de familias, levitas, Esdras, otra vez. ¿Y qué? Palabra, queremos saber más palabra. Lo que hemos entendido ayer, hoy queremos saber más. ¿Por qué? Porque Dios nos habla a través de su palabra. 14. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculo en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hicieran saber y pasar pregón por todas las ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid a los montes y traed ramas de olivo silvestre, de arrayay, de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos, como está escrito. Voy a parafrasear esto para que entiendas. ¿Sabes qué está pasando ahí? Porque el avivamiento es para construir el templo, para que la gente vuelva el corazón a Dios y puedan, ¿qué cosa? Construir el templo con ese corazón dispuesto a Dios, ¿ya? Porque no se podía obligar. Tampoco Nehemías decía, estoy contratando, vengan, les voy a pagar jornal. No había eso. La gente tenía que ayudar por amor a Dios, por honor a Dios, por
adorarle a Él, por tener un templo para doblar rodillas, para congregarse y juntos judíos alabar a Dios. Ese era el punto, ¿sí o no? Sí. Ahora, cuando Esdras lee la ley de Moisés, confronta el corazón de los judíos, los que estaban ahí en la plaza y los que escuchaban, entendían. Al día siguiente, ¿qué pasó? Después de ese gran día que Dios tocó el corazón del pueblo, ¿qué pasó? Más palabras. Queremos saber más. Y ahí, ¿qué es lo que pasa? Mandamiento, pues. La palabra dice que viene la fiesta de los tabernáculos, o la fiesta ahí de los tabernáculos. Entonces, vayan, porque es un mandamiento para la casa de Israel en esa época, que cumplamos las fiestas. En Levítico se aclara claramente todo eso. Hay que cumplir todo esto. Así que vayan a los pueblos, a las llanuras, a Jerusalén, a las ciudades alejadas, y digan a los judíos de Jerusalén, a nuestros compatriotas, que es el día de cumplir la ordenanza de Dios. ¿Cuál ordenanza? Hacer la fiesta de los tabernáculos. Que traigan palmeras, hojas de todo tipo. Vengan. ¿Y qué vamos a hacer? Cumplir la voluntad de Dios. ¿Qué hizo Nehemías ahí? A ver, vamos a construir un templo, por lo menos aquí descansaremos un mes, cantaremos, alabaremos y ya después vamos a salir así. No, al día siguiente palabra y ahora ¿qué? Mandamiento. A la primera nomás, en el primer día, en el gran día del avivamiento que hizo, salgan a los pobres y denles y díganle lo que ha pasado ahora. Que este es un gran día para el Señor. Dejen sus lágrimas, dejen su tristeza. Dios ya les ha perdonado. Se han vuelto, después que Babilonia destruyó el templo, ustedes han vuelto a Egipto, a Babilonia, a otros dioses, pero hoy Dios les ha perdonado. No se sientan tristes, Dios los ama, ha restituido la comunión entre la casa de Israel y Dios. Así que hagan, vayan y digan a los pobres lo que ha pasado y denles de comer. Y al día siguiente, ¿qué hace Esdras? Ahora más mandamiento. Vayan y busquen a la gente, a los judíos, para que vengan a cumplir el mandamiento de Dios. Hermano, hoy si hay un avivamiento, primero tiene que ser por la palabra, y no solamente una hora, sino todo el día. Constantemente, al día siguiente, y al día siguiente, y al día siguiente. Pero no solamente va a ser instrucción, sino también va a ser mandamiento. Id y salid. Ese es ahorita un avivamiento. Un avivamiento que el Espíritu Santo va a obrar por la palabra, por escuchar la palabra, no te va a hacer quedar 40 días ahí. Te va a hacer qué cosa? Salir y llamar a otros, vengan. ¿Para qué? Para que cumplamos la voluntad de Dios. ¿Cuál es? Arrepiéntanse, porque solamente en Cristo hay salvación. ¿Y qué más? Vayan y lleven este mensaje a otros, y a otros, y a otros, y a otros. Este es un avivamiento. Lo mismo que hicieron los tesalonicenses. Pablo predicó, los tesalonicenses, ¿qué hicieron? No, palabra fidedigna de ser oídas por todos estos. Vamos, ¿a dónde? A Macedonia, cerca de Corinto, a las ciudades alejanas, aquí a predicar, pero hay persecución, no importa, hay que predicar. Ese es un avivamiento, que no solamente va a ir sentarse y esperar, que va a escuchar la palabra, lo va a transformar y va a salir a anunciar lo que ha recibido por fe y por gracia. Va a obrar y va a cambiar. Y escuche, siga con el relato, porque me gustaría llegar incluso al capítulo 10, pero no hay tiempo. Vamos a ir al 16. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado. Están cumpliendo el mandamiento de Dios. En la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos. Y en el tabernáculo habitó. Porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no había hecho así los hijos de Israel. Y escuchen lo que está pasando aquí. O sea, no fue un tiempito. ¿Sabían que había una ordenanza de Dios que era hacer tabernáculos, cumplir la ordenanza de Dios, leer la Torá? Sí. ¿Y lo habían hecho? No. ¿Por qué? Porque el pueblo se había desviado de los propósitos de Dios. ¿Había una incredulidad? Sí. Se habían vuelto de Dios. Este es un avivamiento. La gente, o en este caso judíos, que habían volteado el rostro a Dios, a través de Nehemías, y a través de la palabra, y el Espíritu Santo, se reconcilian con Dios. ¿Y Dios qué dice? Este es un gran día. ¿Por qué? Porque mi pueblo, mi ciudad, el pueblo que yo escogí, volvió su mirada a mí. ¿Qué utilizaste Dios para que eso pasara? Mi palabra y el poder del Espíritu Santo. ¡Wow! 18. Y leyó otra vez
Y leyó Esdras, el libro de la ley. Escuche esto de Dios, subraye, subraye. Y leyó Esdras el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último. E hicieron la fiesta solemne por 7 días. O sea, te das de cuenta que nunca sale la palabra de Dios. Y me gustaría, vamos ahorita a Efesios 6. Ahorita ustedes van a dar su opinión, ¿ya? Efesios capítulo 6, escucha. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Verso 17, perdón, 6, 17. Efesios 6, 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. O sea, el Espíritu Santo va a obrar, y Hebreos 2:14, si no me equivoco, 12:4 dice, porque toda palabra es viva, eficaz, más cortante que una espada de doble filo. O sea, que lo que el Espíritu Santo utiliza para que haya un avivamiento, para que haya una persona convertida, para que haya familias convertidas, ¿qué es? Una espada. ¿Y esa espada qué es? Escuche. La espada del Espíritu Santo, subraye, que es la palabra de Dios. ¿Y cuánto? ¿Bastará una sola vez, una horita, 2 horitas? No. Todos los días. Todos los días. Te animo a leer Esdras, porque es impresionante esa historia, porque Esdras y el pueblo judío que empieza la construcción del segundo templo tenía muchos enemigos. A la misma vez que estaban construyendo, ellos tenían que agarrar una arma, porque venían enemigos a asaltar, a querer tumbar la construcción, y ellos, por un lado, estaban con picotas, con palas, construyendo el templo, pero por otro lado estaban también con armamento, defendiéndose también de gente que no quería que el templo se construya. Y lee Nehemías todo el libro. Entonces, ¿por qué tuvo que haber un avivamiento? Para que la gente no se rinda, pues. Para que la gente construya el templo con esa fe, con ese fervor de que ya Dios había restablecido la comunión con ellos, que ellos agradaban a Dios. Y construyeron el segundo templo porque se habían reconciliado con Dios, habían avivado ese fuego que ellos mismos habían apagado de ser el pueblo escogido para con Dios. ¿Te das de cuenta? Y todo lo que pasa ahí en el avivamiento de Nehemías, en el avivamiento de Tesalónica, ¿a través de qué es? ¿El Espíritu Santo? Sí, pero ¿qué utiliza? La palabra de Dios. ¿Y la palabra qué te hace quedar 40, 50 días? No, te manda. ¿A qué cosa? A cumplir los mandamientos de Dios. Pero hermano, una pregunta, allá dicen que la presencia de Dios se siente, que se escucha, como que hay un aura, un aire, no sé, medio santo, y por eso la gente dice, vamos allá, y la gente dice, pero un ratito, a ver, o sea que la presencia de Dios está ahí nomás. No, o sea que Dios solamente ahí está manifestándose y a nosotros no, es como que se ha ido ahí, y ahora que se ha ido Dios ahí, iré ahí, así, no, pues hermano, estamos tan mal ahí, porque la presencia de Dios está constantemente con nosotros. ¿Sabes por qué? Porque vive dentro de nosotros, el Espíritu Santo está juntamente con nosotros. No necesito irme a Kentucky, a Canadá, a China, no, yo tengo que estar acá, y Dios, el Espíritu Santo, está conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Jesús mismo lo dijo, así que Jesús mismo dijo, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. La presencia de Dios, ¿cómo se puede sentir? ¿Cómo se puede saber? Porque su palabra está edificando al pueblo. Por ejemplo, cuando nos reunimos en las congregaciones locales, domingos, o cuando ustedes se reúnan, también hay un avivamiento, porque estamos ahí personas, creyentes, incluso vienen incrédulos, escuchan la palabra y se convierten, ¿sí o no? Y eso también es un avivamiento. Pero ¿producto de qué? De la palabra de Dios. Y rápidamente, ¿qué le hacemos? ¿Qué hace la palabra? Te ordena, te da mandamientos para que ahora que eres nueva criatura puedas cumplir la ordenanza de Dios. Jesús mismo lo dijo, el que me ama va a guardar mis mandamientos, va a cumplir mis mandamientos, y esa es una ley bíblica. Si decimos amar a Dios, que Dios nos ha avivado, que Dios nos ha cambiado, vamos a cumplir sus mandamientos. Así que, hermanos, estamos viendo aquí claramente una cosa. Con esto, hermanos, no quiero decir que lo que esté pasando allá posiblemente sea algo falso. Ya el tiempo lo está yendo diciendo con lo que está pasando, ¿ya? Solamente queda espera. Hasta ahora, ¿qué estamos viendo? No hay palabra, no hay la gran comisión, no hay discipulado, solamente hay cántico, solamente hay oración, no, solamente hay, ¿qué cosa? Testimonios, habladurías, comentarios, todo eso. Pero Jesús, ¿qué dijo? Purifícalos en tu palabra.
tu palabra es verdad. Santifícalos en tu palabra. Lo que santifica no es la oración, aunque sí es parte de la santificación de la oración, sí, pero no es todo. El ayuno tampoco, el alabar tampoco es tener la presencia de Dios. Lo que hace todo eso es la palabra de Dios. Santifícalos en tu palabra es verdad. Por lo tanto, lo que está pasando en Kentucky, Estados Unidos, solamente tenemos que esperar para que sea tiempo. Y ahí nos vamos a ir a dar cuenta si es de Dios o no es de Dios. A mi parecer, como dijo alguien, es muy dudoso. Personalmente creo que no es un avivamiento. Creo que es más movido por las emociones, por las sensaciones, por lo emocional, porque hay muchos jóvenes ahí también que están siendo guiados por las emociones, y si es de Dios, claramente se va a reflejar al transcurso de los días, ¿ya? Si van a salir y cumplir la gran comisión, qué lindo sería que toda la ciudad de Kentucky, más allá, alrededor, sea ganada para el Señor, y todo eso se va viendo más adelante. Lo que nosotros tenemos que hacer ahora, ¿cuál es? Solamente esperar, y no dar conclusiones cerradas, como en el caso del cantante Farruko, si lo conocen, es un cantante reggaetonero, que se convirtió a Dios y te dijeron, amén, aleluya, qué bien, Dios ha tocado ese cantante, Dios ha tocado esa vida, y él decía, ya no voy a cantar más, ahora voy a cantar para Dios, y sus cánticos al mismo ritmo, pero con letra de Dios, y la gente se apresura tanto, porque cuando una persona dice, está orando, está clamando, se está convirtiendo, amén, Dios, hay que esperar. Después de lo que dijo Pablo en Corinto, tengamos discernimiento y acomodemos lo espiritual a lo espiritual. Cuando es espiritual, tú lo vas a saber. ¿Cómo lo puedo saber, hermano? Por su palabra. La Biblia es la verdad que va a desmentir lo que es emocional o lo que es espiritual. Si es espiritual, la Biblia lo va a respaldar. Y si no lo es, la Biblia lo va a decir más claro. En el tiempo que va a transcurrir los días, vamos a ir viendo todo esto, ¿ya? Como pasó con esta vida de este cantante también, el tiempo está dando claramente evidencias que él todavía no ha sido realmente convertido por Dios. Tal vez convencido de que hay un Dios, pero convertido, no. Entonces, ahí vemos claras evidencias de que nosotros, como creyentes maduros en la fe, que tenemos la palabra en las Escrituras, tenemos ¿qué cosa? Que discernir y acomodar y no dejarnos llevar, como dijo Pablo en Corintios 3, como niños que solamente reciben leche y aman la leche. No, discernamos con justicia. Recuerdo que Pablo en Corintios 2 también, que tenemos el Espíritu Santo y Él nos ayuda a entender lo que es de Dios y lo que no es de Dios y es del hombre. ¿Ya? Hasta yo podía comentar ahí muchos textos también que me hubiera gustado leer, pero creo que hemos sido claros hasta aquí. ¿Algún hermano que quiera comentar acerca de todo esto? A ver. A ver, hermana Rosario, ¿quieres hablar? Sí, amén, hermano. Sí, yo creo que este tema que acaba de darnos es sumamente interesante porque yo pude ver alguna publicación, pero la verdad me faltaba toda esta información porque yo no sabía que nos estaba dando la palabra en la iglesia. Yo no sabía que había personas que estaban tomando, voy a llamarlo así, el púlpito para hablar emocionalismo y esas prácticas emocionales del canto, yo lo digo que sea hermanos, ¿verdad? El canto, la alabanza, pero no manejado de una manera tan, ¿cómo podría decir? Tan superficial, porque yo desconocía todas estas cosas que están pasando en ese lugar y que obviamente que a falta de la sabiduría de la palabra, la gente sí cae en el emocionalismo, ¿no? Y a quién no nos pasó. Yo puedo dar testimonio de que al principio cuando yo empezaba a conocer a Cristo, más bien cuando se me presentó a mí la palabra, era todo emocional. Yo quería sentir, yo quería, ¿a cuántos no nos ha pasado esto, no? Pero a raíz de la lectura, de las prédicas y del el discipulado, nos damos cuenta de
podemos diferenciar el emocionalismo de una convicción, ¿verdad? Y así bien como usted lo dice, en la palabra, el avivamiento viene a través de la palabra, porque cuando nosotros empezamos nuevitos, desconocemos la obra de Dios en nosotros, y cuando vamos conociendo la palabra sabemos cuál es el obrar de Dios sobre nosotros, ¿no? Al principio no podemos entender de qué manera nos ama Dios, que nos ha perdonado, y nosotros a veces cuando dudábamos pues de la salvación y que creíamos que la salvación se perdía, entonces luchábamos en nuestro razonamiento humano, así como usted lo maneja, el hombre carnal, que queríamos hacer nuestras propias obras, y a lo mejor en este momento también el obrar de las personas en esta iglesia es emocional, es sin entender, es falta de sabiduría, y la verdad es que, como usted dice, bueno, tendremos que dar tiempo para ver si es de Dios o no es de Dios, ¿verdad? Pero a razón de lo que hemos estado viendo en esta hora, pues podemos entender que si no hay palabra, no hay avivamiento. Si no hay palabra que redarguya el espíritu, entonces pues no es espiritual, sino carnal, ¿verdad? Pero para mí ha sido una hora muy importante, porque yo desconocía el trasfondo de esta iglesia. Yo solamente había visto que el avivamiento, ¿no? Pero ¿quién ha pasado por alguna iglesia donde vamos al avivamiento, la sanidad, la alabanza, el llamar al Espíritu a las 3, ¿no? 1, 2, 3, y baja Espíritu Santo, ¿no? Y la falta de sabiduría y conocimiento nos arrastra al emocionalismo, y es un peligro porque realmente no se está haciendo de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿verdad, hermano? Para mí, le agradezco esta clase, ha sido de edificación, y claro que yo agradezco de antemano primeramente pues al Señor, ¿verdad? Porque por medio de las personas que aman a Cristo, que aman la palabra, no callan, sino hablan para que el creyente sea edificado, y también, como dice la palabra, no ser como niños fluctuantes que son llevados por cualquier viento de doctrina. Y pues por mi parte, pues primeramente gracias al Señor y a usted, hermano, por su dedicación. Dios le bendice. Amén, amén, hermano Rosario. Sí, hay personas que estábamos entendiendo eso, y otras personas también que todavía no hemos tenido la información, ¿no? Y tristemente muchos están cayendo en temas como esto, y a veces hay que hablarlo, hermano, ¿sabes por qué? Porque iglesias pentecostales o de la prosperidad tienen audiencias llenas, y vemos ahí que se curan, que se sanan, y vemos ahí que dicen, es un avivamiento, y cuando alguien sale y dice, no, este es un obrar, porque el mismo diablo se vuelve un ángel de luz, y ellos te echan con piedras. Pero hay que decir la verdad, cuando no es de Dios, pues no es de Dios, y con esto no estamos diciendo que no sean hermanos. Por ejemplo, en mi persona, los que piensan que los que están en estas iglesias de la prosperidad siguen a falsos apóstoles y todo eso, yo sé que dentro de estas iglesias hay hermanos y hermanas que están sinceramente buscando a Dios de corazón. Sé que hay personas así, creyentes que hay, pero la Biblia claramente lo llama que son niños carnales que están siguiéndose su propia mente, como decía nuestra hermana Rosario. Entonces, yo no digo que, y ningún pastor que nos hemos levantado contra esto, decimos que todos son incrédulos. No, decimos, sé que hay creyentes ahí que están buscando a Dios, pero si realmente buscan a Dios, Dios nos va a transformar a través de su palabra. Así como dijimos alguna vez, cuando refutamos a estos falsos profetas, y a las sectas como adventistas, como testigos, etcétera, no es porque les odiemos, sino es porque estamos yendo contra la doctrina, no contra las personas. Y es más, nuestro anhelo es que las personas se conviertan al Dios verdadero y a la doctrina sana y correcta que la Biblia está trazando desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Entonces, yo sé que hay personas de corazón sincero que están ahí buscando a Dios. Y sé también que si realmente
es un sentir con un principio correcto a Dios, Dios los va a sacar de esos lugares. Y en Kentucky, lo que está pasando, si hay corazones verdaderamente arrepentidos en sus vidas, va a haber cambio de verdad. Yo sé que va a haber cambio. Entonces, estamos nosotros viendo todo bíblicamente y viendo también que todo lo tenemos que hacer, repito una vez más, no porque sea bonito, no porque sea hermoso, no porque sea llamativo. Hacemos las cosas porque es bíblico, porque la Biblia nos los manda así, ¿ya? Entonces, eso estamos nosotros viendo. Y es bueno defenderse, hermanos, porque qué tal un día te van a preguntar ahí, ¿y cómo lo ves esto? Y es bueno dar también como que una respuesta bíblica, ¿no? Decir, mira, en la Biblia, nosotros no creemos que no existe avivamiento, creemos que hay un avivamiento y que el Espíritu Santo tiene el poder para utilizar la palabra y transformar así como una vida, 10 vidas, 15 vidas, 100 vidas, 300 vidas, como el apóstol Pablo predicó en Hechos capítulo 2 y capítulo 4. Sí creemos que hay un avivamiento. Entonces, responder, pero ¿cómo la Biblia traza el avivamiento? Eso es lo importante, ¿no? Les he dado algunos textos, podríamos leer también Tesalonicenses y también el caso de los reyes, del rey Josías, pero ustedes creo que ya saben, lo que van a utilizar y siempre les van a sacar es Hechos 2, derramaré mi espíritu, etcétera, etcétera, los niños verán visiones, en aquellos días, pondré mi espíritu en sus carnes, y todo eso, ¿no? Entonces yo creo que eso saben muy bien que está sacado de contexto, que es un texto para el tiempo de la tribulación, donde habrá un avivamiento, pero no para nosotros, sino para la casa de Israel, donde Dios tratará con el remanente de Israel. Hoy el Espíritu Santo está obrando a través de la iglesia, a través de hombres y mujeres que nos hemos entregado a Dios por medio o a través de la fe, por medio de la palabra del Dios, ¿ya? Entonces, todo eso es muy importante. Quiero también invitarles, mañana vamos a grabar el tema de si el cristiano debe guardar el sábado o el domingo, porque ya 2 personas me han contactado y me han dicho, ¿cómo podemos explicar? Pues, claro, todos estamos de acuerdo, no se guarda sábado, y lo decimos tal vez con palabras que tenemos nosotros, ¿no? 1 o 2 textos a veces utilizamos, pero sería bueno, hermanos, decir, ¿sabes de dónde viene el sábado? ¿Por qué Dios instituye el sábado? ¿Sabes qué significa sábado? ¿Y cuándo se menciona la primera vez la palabra sábado en la Biblia? Entonces sería bueno saber todas esas cosas para poder defender más, tener una apología más clara en cuanto a la fe, así como con esto, ¿no? No solamente es decir, puede ser de Dios o no puede ser de Dios, hay que ver, ¿no? Hay que también decir, ¿sabes qué? La Biblia dice así, que el Espíritu Santo toca la palabra, Efesios capítulo 6, Nehemías capítulo 8, Tesalonicenses capítulo 1, y vemos claramente avivamientos en la Biblia, sí, pero siempre vemos el obrar del Espíritu Santo a través de su palabra, o la palabra de Dios. Sería bonito decir eso, ¿no? Entonces, de la misma manera, vamos a hacer con el sábado, y sé que muchos no van a poder también mañana porque es un día normal, pero se va a grabar como se está grabando todo, y va a ser un tema muy, 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 muy edificante para que podamos defender también nuestra postura, que los creyentes que que nos congregamos domingos, no guardamos el día domingo, sino que solamente ese día nos congregamos en el nombre del Señor, nada más. Para nosotros no hay ningún día, ¿no? Pero los sabadistas lo colocan de otra manera. Ayer mismo estaba conversando con alguien que tiene problemas con unas iglesias sabadistas, entonces sería bueno, decía, poder informar a la población o a los creyentes cómo poder basarnos en textos bíblicos desde el principio hasta el fondo y enseñarles desde dónde viene el sábado, en qué punto Dios lo instituye, para quién lo instituye y cuál es el propósito del sábado y cómo Cristo lo cumple y todo eso. Ya así que les invito mañana a las 6:30 hora peruana, vamos a estar reunidos también en vía Zoom, y estamos aprovechando que todavía no han empezado las clases en Mitel y también que nuestro pastor también no está todavía con los estudios, y queremos también hacer estos estudios para poder ayudarles, hermanos. Sé que hay muchas cositas que a veces tenemos preguntas y a veces necesitamos ayudarnos unos a otros, hermanos. Ya, entonces les invito mañana con el tema sábado o domingo, ¿no? La verdad sobre el sábado, y ahí vamos a estar viendo esas cositas, ¿ya? ¿Alguna duda, pregunta que alguien tenga tal vez? Vamos a ir finalizando. Ya, muy bien. Vamos a llegar hasta acá, amados hermanos. Ha sido un placer poder ayudarles, y de verdad que aprendamos mucho de la palabra, tomemos el tiempo de estudiar, si tenemos tiempo libre
y tenemos tal vez días de descanso, que sea la mejor manera utilizando la palabra y leyéndola siempre. No dejes de leer tu Biblia, no dejes de estudiarla y también de hacerte preguntas. Los creyentes tenemos que hacernos preguntas, no aceptar todo a la fácil, sino viendo o aceptar, como dijeron los hermanos en Berea, ¿no? Escucharon a Pablo y dijeron, vamos a ir nosotros a averiguar, a comparar lo que dijiste con la Escritura. Y si es de verdad, amén. Y si no, pues será rechazado. Entonces hay que también hacer así, no escuchar y aceptar, o ver en este caso en redes sociales, y escuchar falsos o predicadores que salen y dicen cualquier barbaridad, ¿no? Entonces aprendamos a discernir a través de su palabra, ¿ya? Mañana les invito una vez más, 6:30 hora peruana, con el tema del sábado, ¿ya? Puedan, por favor, inclinar sus rostros en reverencia a nuestro Señor y podamos finalizar esto como lo hemos empezado, orando a nuestro Dios. Gracias te doy, Señor, por un día más de vida, un día más en el que puedo acercarme a tu presencia a través de la oración. Y antes, Señor, de poder hablarte a ti, dándote las gracias o pidiéndote algún favor, quiero, Señor, reconocer mi falta, reconocer que el día de hoy ha habido algo, tal vez que he dicho, pensado o hecho, que tal vez no ha sido conforme a tu palabra y conforme a tu carácter. Y es por eso que antes de pedirte o agradecerte algo, quiero pedirte perdón. Porque aunque tú me has lavado con la sangre de tu Hijo Jesucristo y me has aceptado por adopción en tu familia, este hijo, esta hija, aún tiene vestigios de la vieja naturaleza. Y sé que estamos luchando contra esto constantemente, día a día, Señor. Pero gracias a ti es que nos damos de cuenta cuando hacemos mal, rápidamente reconocemos nuestro pecado y venimos a ti, como dice el apóstol Juan, sabiendo que tenemos un abogado, Cristo Jesús. Señor, no te pido que nos perdones en nuestros propios nombres, sino te pedimos que nos perdones, que nos limpies de todo pecado, de toda maldad, en el nombre bendito de aquel que murió en la cruz y vertió su sangre para que en su sangre seamos limpios de todo pecado. En el nombre de tu Hijo Jesús, te pido que nos limpies de todo pecado que hemos hecho hoy, ayer, tal vez, Señor. Perdónanos, Señor. Gracias, Señor, porque tú siempre nos escuchas. Tú siempre estás con ese cuidado de nosotros, Señor. Gracias porque en estos tiempos dificultosos, donde hay mucha confusión, Señor, no solamente doctrinal, sino también, Señor, de vidas, congregaciones, grupos religiosos que confunden, Señor. Pero gracias que tu palabra es inerrante, ella no cambia. Puede haber muchas religiones, muchas denominaciones o muchos grupos cristianos o religiosos, Señor. Pero tu palabra es solo una y ella no miente. Gracias yo te doy porque cuando siento dudas, cuando pienso y medito y no tengo algo concreto, recurro a tu palabra y es ella quien me ayuda a discernir lo que es tuyo y lo que no es de ti. Gracias porque tu palabra está con nosotros. ¿Qué sería de nosotros sin ella? ¿Qué sería de nosotros sin esta guía que tú nos has dejado? Gracias, Señor, porque podemos desmentir o aprobar cualquier acto que veamos, que escuchemos, Señor, porque tu palabra está ahí. Gracias, Señor, por eso quiero agradecerte porque nos has dejado tu palabra. Yo sé que han muerto muchos hombres y mujeres, siervos tuyos, por dejarnos esta palabra. Y queremos dar honra y honor no solamente a esas personas, sino a ti por dejarnos esta palabra. Y no queremos desperdiciar nuestras vidas aún más de lo que lo hemos hecho sin dejar de leer tu palabra. Gracias por tu palabra que está tan accesible a nuestras manos y la podemos leer en cualquier momento. Gracias por permitirnos ese tiempo, Señor. Así también, Señor, quiero pedirte que nos puedas preparar para el 4 de marzo, que vamos a estar saliendo a evangelizar. Otros irán a las calles, otros irán a las plazas, a los parques, otros irán tal vez a tocar puertas, Señor. No lo sé, pero ya tú lo sabes, Señor. Danos fortaleza, danos esa convicción, esa confianza de poder salir y poder anunciar tu palabra.
Señor, te damos gracias por este día que hemos podido hablar de tu palabra, tener un pequeño conversatorio acerca de tu palabra, Señor. Y el día de mañana también puedas ayudarnos para poder seguir con un tema más que es muy pedido, pero a la misma vez también, Señor, es muy profundo y qué hermoso será tocarlo a través de tu palabra y que sea ella misma que nos explique lo que tú quieres acerca de ese día, Señor. Gracias te doy por mis hermanos que han estado acá y los que también se han ido retirando por cuestión de horario, Señor, de tiempo. Señor, ayúdalos y bendícelos, Señor. Gracias por este día, por los hermanos que están aquí, los que hemos escuchado tu palabra. En el nombre bendito de tu Hijo amado Jesús, damos gracias, Señor. Amén, amén y amén. Amén.